A finales de la década de 1920, el aumento de la compra de acciones sin control llegó a un 90% debido a la especulación financiera que permitía ganar dinero de manera rápida. Sin embargo, el valor de las acciones era ficticio y estaba por encima de su valor real. Muchas personas pedían préstamos en los bancos para invertir luego en bolsa, buscando una tasa de interés más alta que la que le pagaban por el propio préstamo. Los empresarios solían pedir préstamos en los bancos para comprar acciones, ya que las ganancias eran mucho mayores que el interés que debían pagar por los propios créditos. Al final de la década, la prosperidad se había desviado del desarrollo industrial a la especulación financiera. Y esto se debía a la búsqueda de ganancias fáciles y rápidas sin tener que realizar un esfuerzo significativo. En 1928, algunos indicios ya sugerían que la economía estaba en peligro. A pesar de que los ingresos de la población no habían aumentado en la misma medida que el consumo, los almacenes estaban llenos de mercancías no vendidas y muchas fábricas comenzaron a despedir a sus propios trabajadores. Sin embargo, en la bolsa, la especulación financiera continuaba. Los precios de las acciones no reflejaban la situación económica real de las empresas y a pesar de que muchas de ellas habían detenido su crecimiento, sus acciones seguían subiendo debido a la demanda de sus especuladores. Esto es el no descontar la realidad. En Estados Unidos, los inversionistas norteamericanos invertían todo su ahorro debido a la posibilidad de amasar grandes fortunas con muy poco dinero. Comenzaron a comprar acciones mediante préstamos sin suficientes garantías ni medios para pagar. Los bancos acudieron a la Reserva Federal de oro, pero al no haber demanda, los inversionistas se quedaron sin dinero para pagar sus deudas y los bancos no podían cumplir con sus obligaciones a la Reserva Federal. La falta de capital llevó a la propia Reserva Federal a una situación de endeudamiento con el país, y los inversionistas endeudados con los bancos fueron forzados a vender sus acciones, causando un importante descenso en la bolsa y la pérdida de gran parte de las reservas de oro debido a la inflación. El crack del 29 fue una catástrofe económica que se desencadenó en octubre del 29 en Estados Unidos a raíz de la especulación financiera desenfrenada y a la inversión en acciones sin garantías. La caída se produjo a lo largo de varios días, conocidos como Jueves Negro, Lunes Negro, el Martes Negro, y marcó el comienzo de una serie de consecuencias sin precedentes y de largo plazo para Estados Unidos y que luego se replicó en todo el mundo. Aunque ahora nuestro problema es otro, tiene más que ver con una gigantesca deuda del propio mundo que se debe a sí mismo 3 veces y media, el no diagnosticar bien la situación pues podría llevarnos a una situación bastante compleja también. Quédate, que vamos a ver si las previsiones que se dan estos días sobre el futuro a medio plazo recurren a algo que sí está pasando o mantenemos ese modo disfrazado que explica que las cosas pasan a un ritmo distinto al que viviéndolo a tiempo real nos parece que suceden. Recuerda que las crisis no son un punto y aparte, sino que se producen con puntos y seguido, y además entre comas. Quédate, que lo que te voy a contar hoy también te interesa. Los titulares de esta semana dicen que la eurozona aleja el riesgo de recesión al crecer un 0,1% en el cuarto trimestre de 2022. Titulares que aseguraban que si bien el crecimiento de la zona euro se frenó sustancialmente en ese cuarto trimestre, cuando el PIB de la región se expandió a un ritmo del 0,1 frente al 0,3 de los meses anteriores, dicen que la realidad es que eso nos aleja de la recesión. Y es algo curioso porque crecer al 0,1% cuando tienes una inflación del 9,8 es como defender que la estanflación es un modelo económico soportable y sólido. Resulta que en el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento del PIB se estancó en el cuarto trimestre del 22, después de la expansión de 3 décimas, como te decía, observada en el tercer trimestre del año pasado. Algo que, en comparación con el cuarto trimestre del 21, cuando el crecimiento de la eurozona fue del 1,9, algo realmente bajo teniendo en cuenta de dónde veníamos, pues demuestra que la máquina se ha parado del todo. Entre los países cuyos datos estaban disponibles esta semana, Irlanda, con un 3,5%, registró el mayor aumento de PIB en el cuarto trimestre, en comparación con meses anteriores. Luego le sigue Letonia, 0,3%, y España, con un 0,2%. Estos son los mejores. Esos datos se sumaron a los que explican que España será la única gran economía
que según el FMI se recortan sus previsiones para este año y el que viene. Algo que no se ha explicado mucho y que resulta ser muy distinto a lo que se está publicando, porque en esos datos hay un elemento que ha resultado más atractivo mostrar. España será la economía avanzada que más crecerá en este año y el que viene, pero como te decía, también es la única de las grandes economías para la que empeoran las previsiones en ambos años. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado la previsión de crecimiento del PIB de España a 1,2, pasando al 1,1, y del 2,6 al 2,4 en el 23 y 24. Es algo que ya en sus últimas previsiones recortaban, porque se trata de 2 recortes más. Ya lo hacían en octubre pasado. Con esa rebaja, España se convierte en la única gran economía que sufre un empeoramiento tanto este año como el que viene. Y esto sí es significativo, porque, especialmente, no es la primera vez. También en octubre, como te acabo de decir, la economía española fue uno de los países que más sufrieron el recorte de previsiones. Le pasó como a Alemania y a Italia. Pero parece que el FMI ya no lo ve todo eso tan malo. Parece que hay algo de luz al final del túnel, según dicen. Si en octubre el informe del FMI transmitía un panorama más bien catastrofista, avisando que lo peor está por llegar, cuando la economía mundial podría entrar en recesión, aseguraban, ahora parece que disipa esos nubarrones. Lo curioso es que, para llegar a esa conclusión, se basan en los defensores del Gran Reset. Los riesgos adversos, dicen, se han moderado desde la publicación del informe World Economic Outlook poco antes de Davos. Esta mejora viene motivada por un impulso más fuerte, aseguran, de la demanda y una mayor caída de la inflación. Las causas de estos resultados sorpresa, en muchos casos dicen que ha sido por factores internos, consumo privado e inversión privada más sólidos de lo previsto en un contexto de escasez de mano de obra y apoyo fiscal superior al previsto. Es decir, que lo ven mejor porque han hecho la vista gorda a más deuda. Pero el FMI no cuenta con 2 problemas: Francia y Alemania. En enero de 1963, el canciller alemán Konrad Adenauer y el presidente francés Charles de Gaulle firmaron el Tratado del Elíseo, un acuerdo bilateral por el que los dos ex enemigos pusieron fin, de forma oficial, a 2 siglos de antipatía y derramamiento de sangre, y se comprometieron a iniciar una nueva era de cooperación. Este acuerdo, que se firmó 5 años después de la entrada en vigor del Tratado de Roma, tuvo una gran importancia simbólica y sentó las bases para que Alemania y Francia se convirtieran, en definitiva, en los líderes de facto de la Unión Europea. Los miembros de la Unión Europea saben por experiencia que nada puede salir adelante a menos que Francia y Alemania estén en sintonía, y que, por lo general, el consenso franco-alemán es el primer paso hacia acuerdos más amplios. La relación bilateral ha tenido sus altibajos. Entre el 2010 y el 2015, la incapacidad de ambos países para acordar una respuesta a la crisis del euro dejó a la unión monetaria varias veces al borde del abismo, recuérdalo. Hoy la necesidad de liderazgo es mayor que nunca. Frente a numerosos desafíos internos y externos, la Unión Europea debe volver a evaluar sus prioridades y tal vez su propósito mismo. El proyecto europeo siempre se definió en términos de integración económica y de políticas, pero esta vez se ha detenido. Y hoy se presentan importantes obstáculos a futuros avances en diversas áreas, por ejemplo, el sector bancario y financiero, la energía y los servicios digitales. Además, la Unión Europea es un producto del orden mundial basado en reglas, pero el sistema de posguerra que lo engendró se está cayendo a pedazos. La dirigencia europea daba la paz continental por sentada, pero la invasión rusa de Ucrania fue un claro recordatorio de los límites del poder blandengue. Los cambios en la dinámica del poder mundial han provocado un resurgimiento de viejas diferencias entre las filosofías económicas de Francia y Alemania. Para Francia, la desintegración del sistema de posguerra es una oportunidad para reafirmar su soberanía. Para Alemania es una amenaza potencialmente letal a su modelo económico. En un intento desesperado de preservar su condición de potencia exportadora, Alemania quiere diversificar sus relaciones comerciales y promueve que la Unión Europea firme nuevos tratados de comercio con los Estados Unidos y los países asiáticos, además del Reino Unido. Las decisiones que toman los países durante una crisis definen su futuro, y a veces en forma irreversible. Francia y Alemania tienen que empezar el difícil proceso de poner en orden las cuestiones que impiden una integración más profunda y fijar objetivos y expectativas bastante más realistas. Redefinir una sociedad con 60 años de historia no es fácil, por eso deben hacerlo ahora. Puede que el futuro de Europa dependa de ello, y mientras se ponen de acuerdo, España tiene una exposición que roza lo absurdo, endeudados, en la cola de recuperación y mostrándonos como ejemplo de la nada. Y es que este país es muy curioso, da igual quién mande,
Ni a la derecha ni a la izquierda hay mucha estrategia, solo táctica. Recordemos, 2004. Nuestra economía experimentó un boom económico que, en parte, se debió a una expansión artificial del dinero y del crédito, que crecieron a una tasa que triplicaba la evolución de esas mismas magnitudes en Francia o Alemania. Los agentes económicos en España vieron la disminución de las tasas de interés, causada por la convergencia europea, como una relajación monetaria tradicional, más disponibilidad de dinero fácil y una gran demanda de créditos por parte de los bancos españoles, principalmente para financiar la especulación inmobiliaria. Y han satisfecho esa demanda creando dinero de la nada mientras el Banco Central Europeo miraba como que ahí no pasa nada. Sin embargo, ante el aumento de los precios, el Banco Central Europeo ha decidido mantener las tasas de interés conforme a su mandato, y a pesar de las dificultades en países como España, que ahora se dan cuenta de que gran parte de su inversión en propiedades fue un error, deben enfrentar a una dura y dolorosa reestructuración de nuestra economía real. Esto está pendiente, ya lo veréis. Por lo tanto, en momentos como el actual, la política más apropiada sería la de liberalización de la economía en todos los niveles, especialmente en el mercado laboral, para permitir una reasignación rápida de los factores productivos y, en particular, el trabajo, sobre todo hacia los sectores más rentables. No como ahora. Además, es crucial reducir el gasto público. Y los impuestos también habría que reducirlos para aumentar los ingresos disponibles de los agentes económicos altamente endeudados y que necesitan devolver sus préstamos lo antes posible. La recuperación económica se logra a través de la reducción de costos, especialmente laborales, y de la devolución de préstamos. Para ello, se necesita un mercado laboral muy flexible y un sector público muy austero. Todo lo contrario. Esto permitiría que el mercado descubriera los verdaderos valores, los reales, de los bienes de inversión producidos por error y sentara las bases de una recuperación económica sana y sostenible en el futuro que, en principio, esperemos, sea cercano por el bien de todos. Y en este barrizal estamos. Lo normal es bajar los brazos, esperar que amaine el temporal, pero ¿y si no amaina? ¿Y si esto es como se queda? ¿Y si este es el escenario final? Si es así, desde aquí hay que partir con la mayor de las ilusiones, analizando el entorno y tomando decisiones. No hay nada peor que no hacer nada. Decía un capo de la mafia de Chicago que la indecisión es la peor de las decisiones. Hombre, él, si era indeciso, al final le metían un tiro y igual no es una buena analogía. Pero bueno, los que hemos puesto en marcha proyectos propios poniendo en juego todo nuestro patrimonio una y otra vez, sin saber si era posible tan siquiera, sabemos que es eso de pasar noches en vela, redactando, corrigiendo, trabajando en la soledad de las noches y ver cómo los días se amontonan unos encima de los otros. Vivir ese domingo por la tarde, exhausto pero ilusionado, viendo desde la ventana de tu despacho cómo las familias pasean, las parejas hacen cola para el cine, si es que todavía va alguien, y el mundo no se detiene en su curso sinuoso de fin de semana y tú allí. Obsesiones y retos, momentos duros que a veces no producen más que disgustos, pero que cuando se reproducen con todo su brillo y belleza son la entrada perfecta a un lugar que a mí me gusta llamarle el Club de los Soñadores. No es una definición mía, pero me parece tan especialmente sensible que me apodero, ¿vale? Que la crisis y las dificultades no te paren. Observa y toma precauciones, aprende de cada error y diversifica tus opciones. Al final, de todo esto, quedará tu esfuerzo, tu espíritu de sacrificio y tu voluntad. Digan lo que digan, aunque defiendan las jornadas laborales de 4 días, si eres autónomo, emprendedor, empresario o trabajador que busca su camino, aunque de momento sea en el proyecto de otro, sabes que eso de reducir esfuerzo limita las opciones de conseguir tus objetivos. Y sí, es posible que no salga a la primera y que pienses que no habrá más. A mí me han salido mal más cosas que las que me han salido bien. Explicar una crisis es algo que se hace en 4 segundos. Vivirla es algo que se vive en 4 años. Por eso mi consejo de hoy es ese. Observa, aprende, si te equivocas, vuelve a levantarte, porque al final, en un momento como este, en una crisis como la actual, y probablemente en la complejidad de la que viene, que nunca son lineales, que tienen dientes de sierra, lo más importante, siempre, es lo que yo te digo, que seguimos.